Bueno, el tercer ejercicio del capítulo 2. Nos dicen, sea una variable aleatoria definida por la función de densidad f de x igual k multiplicado por e a la menos x, para toda x mayor o igual que 0. Determínese el valor de la constante k para que f de x sea función de densidad. B. La función de distribución. C. La representación gráfica de f mayúscula de x y f de x. D. La probabilidad de que psi, la distribución de probabilidades, de esa función sea mayor que 1 y menor que 3. Y la probabilidad en el apartado E de que psi valga 4. Bueno, cambio de página y vamos a solucionarlo, ¿no? Parte A. Bueno, siempre que K sea positivo, o sea, si K es positivo, no puede ser 0, porque entonces nos daría 0 todas las probabilidades y si todas las probabilidades dan 0, no suma 1, ¿no? Entonces K debe ser mayor o igual que 0. En primer lugar, al ser la función exponencial. Porque una exponencial siempre es positiva, entonces K también debe serlo para que la probabilidad no sea negativa. Al ser la función exponencial. Se tiene que f de x es mayor o igual que 0. Por lo tanto, f de x, f minúscula de x es mayor o igual que 0. Por las dos cosas que ya dije. Con lo que cumple la primera condición de las funciones de densidad. Estas condiciones fueron repasadas en el ejercicio del video anterior. Cumple la primera condición. Para saber si cumple la segunda condición nos sirve para demostrar que cumple la segunda condición, al mismo tiempo podemos obtener K. Porque la segunda condición nos dice que de menos infinito a infinito, esa función de densidad de x, diferencial x, debe dar 1. Porque la probabilidad total debe dar 1, ¿no? Entonces, bueno, vámonos a los límites de nuestra función. Nos dice x mayor o igual que 0, o sea, de 0 a infinito. Colocamos nuestra función es k por e a la menos x de x. Sacamos k porque es una constante y la puedo sacar de la ecuación. De 0 a infinito, e a la menos x de x. Integro y me da k, y la integral de e a la menos x es menos e a la menos x. La evalúo entre 0 e infinito. Y esto me da k, e a la menos infinito da 0, porque menos x, o sea, e a la menos infinito da 0 porque vamos a ponerlo aquí, e a la menos infinito igual 0, porque es 1 sobre e a la infinito, 1 sobre algo gigantesco es 0. Bueno, y cuando sustituimos con el 0, pues nos da e a la 0 es 1, nos da menos 1. Y con el menos de la fórmula, más 1. Y aquí me queda k por 1. 0 más 1, 1, k por 1, ¿no? ¿Y cuánto debe valer? 1. Porque la probabilidad total debe ser 1, con lo cual despejamos k y nos da 1. K vale 1.
para que esa función sea función de densidad. Ya está listo, ¿no? Esa parte, la parte A. La parte B. La función de distribución es f de x, f mayúscula de x, igual a la probabilidad, como siempre, de que psi sea menor o igual que x, de menos infinito. Entonces menor o igual va desde menos infinito hasta x, de f de x de x, o sea que es la integral desde 0 a x, porque nuestra función está definida a partir de 0. Arriba lo dice en el enunciado, x mayor o igual que 0. Pues de nuestra función e a la menos x, de x, como k vale 1, 1 por e a la menos x, queda e a la menos x. Esto integrando me da menos e a la menos x, evaluado entre 0 y x. Esto me da e a la menos x, y e a la 0 vale 1 más 1. Perdón, menos e a la menos x. Menos e a la menos x, si lo ponemos al revés, 1 menos e a la menos x. Esta es la función f mayúscula. Y en un cuadrito podemos ponerla completa, f mayúscula de x igual, la función acumulativa o de distribución, 0 para x menor que 0, porque ahí no está definida la función, y 1 menos e a la menos x para x mayor o igual que 0, porque ahí sí está definida la función. Total que este es nuestro resultado, o si lo queremos más elegante, este. Falta. Ahora viene la representación gráfica. Bueno, la hago al final. No, la hago ahora. Entonces, C. La función de distribución tiene un punto de corte con los ejes de ordenadas para x igual 0, ¿no? Es decir, si yo hago f de x igual 0, esto me da, f de x la acabo de hallar, si sustituyen esto me da 0. O sea, entonces si yo hago f de x, si yo hago f de 0, perdón, esto me da 0. Entonces tenemos un punto de corte de la gráfica en el punto 0, 0. Y no hay más puntos de corte. Luego, como f' de x es igual a f minúscula de x, que es igual a e a la menos x y que es mayor que 0, es mayor que 0 porque así lo dice la definición, porque x es mayor que 0. Esto es mayor que 0 porque x es mayor o igual a 0, según la definición del problema. Entonces, la función es creciente. Claro, porque cada vez es creciente. Tenemos otro dato más para dibujarla. Y no tiene extremos. Una función exponencial nunca tiene extremos. Es una función exponencial pura. Nunca tienen extremos.
¿Qué más? Tiene una asíntota paralela al eje de abscisa, es decir, una asíntota horizontal. Si yo calculo mis asíntotas horizontales, o sea, si yo lo miro, hago límite de f de x de la función de distribución cuando x tiende a infinito. Esta es la forma de hallar asíntotas horizontales que tiendan a infinito las x. Y si nos da un número, en lugar de darnos infinito, es que tiene una asíntota horizontal. Pues el límite cuando x tiende a infinito de nuestra función, que es 1 menos e a la menos x, que la hallamos en el apartado anterior, es 1. ¿Por qué? Bueno, porque es 1 menos e a la menos infinito, y e a la menos infinito es 0. Esto es una parte. Entonces, es 1. Tenemos entonces también una asíntota horizontal. Esto es para dibujar la función. Realmente estas funciones no dan mucho trabajo, las exponenciales, porque tienen todas una asíntota, una que puede ser horizontal o vertical, no verticales de las radicales. Una asíntota horizontal, un solo punto de corte. Bueno, y entonces, antes de dibujarla voy a hacer un pequeño repaso de cómo se calculan las asíntotas, menos las verticales, que no las vamos a necesitar. Tenemos todos estos datos, ¿no? Bueno, las asíntotas horizontales se calculaban asíntotas horizontales. Se calculan haciendo el límite de la función cuando x tiende a infinito. Existe la asíntota horizontal si y, que es igual a f de x, ¿no? Perdón, si y, en este caso estoy calculando la asíntota, si y, que sería la asíntota, y igual, si y es un número, un escalar, es decir, que no es infinito. Si es infinito no existe, si es infinito no existe la asíntota horizontal, no existe la asíntota horizontal. Y como por ahí vi un problema en el que era necesario calcular las asíntotas oblicuas, voy a repasarlo rápidamente. Asíntotas oblicuas. Si se acuerdan, pues adelantan el video. Asíntotas oblicuas. Una asíntota oblicua tiene la forma de una recta, de una ecuación de una recta oblicua, ¿no? No de una vertical ni de una horizontal. Entonces, hay que hallar m y n. Después, m, pues si hacemos el límite, cuando x tiende a infinito, de nuestra función partida por x, hallamos m, que es la pendiente de la asíntota. Y nuevamente voy a poner acá, tiene que ser un número, es decir, no puede ser infinito, tiene que ser un número. Y n lo hallamos así, límite. Si esto no existe, si esto es infinito, ya no calculamos n. Pero si es un número, hacemos el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m, que lo acabamos de calcular, por x. Y nuevamente esto da n, que también tiene que ser un número. Y así se calculaban las asíntotas horizontales y oblicuas. Volvemos a dibujar la gráfica ya que tenemos todos los datos. Por aquí pongo f de x
Por aquí pongo mi función de distribución. Nos dice el enunciado que es para x mayor o igual que 0. Entonces, en este tramo podemos dibujarla, pero en este tramo la probabilidad es 0. Aquí la estoy poniendo sobre el eje x es 0. Ahora aquí tenemos el punto 0, 0. Que lo habíamos calculado, y la asíntota igual 1 la podemos poner aquí. Siempre y cuando esto sea 1, claro. Vamos a suponer que aquí está el 1. Vamos a suponer que aquí está el 1. Entonces esta es mi asíntota, que es la asíntota y igual 1, paralela al eje de las x. Y como dibujo y sabemos que mi gráfica es creciente, ¿no? Entonces se dibuja así. Nunca toca la asíntota, cada vez se aproxima más, pero nunca la toca. Y esta es la gráfica de f mayúscula. La función de densidad, ahora tenemos que hacer la gráfica de la función de densidad. La función de densidad presenta las siguientes características, ¿no? Ahora voy a hacer función de densidad. Los valores, los números, puntos de corte, etcétera, para poder dibujarla. Bueno, sabemos que si x es 0, ustedes sustituyen, porque la hemos hallado. Si sustituyen en la fórmula para x igual 0, f de x me da 1. Es decir, que pasa por el punto 0, 1. Ya tengo un dato para la gráfica. Es decir, un punto en el eje Y. Crecimiento. Bueno, hacemos la primera derivada de esa función. La primera derivada da x a la menos x, e a la menos x. Cuanto más grande sea x, más pequeña va a ser e. Por lo tanto, es decreciente. Asíntota, pues tiene una asíntota horizontal. Y igual el límite de f de x cuando x tiende a infinito. Igual el límite de e a la menos x cuando x tiende a infinito. Ese límite es 0. Dije que valía un número, el 0 también vale, lo que no vale es infinito. Entonces tenemos una asíntota horizontal en y igual 0. Bueno, si es y, es horizontal. Es decir, sobre el eje de las x. Para representarlo gráficamente, cambio de pantalla, porque ahí no cabe. Y tenemos esto sí. Bueno, esto no está perfecto, pero esto sí. Esto es nuestra función de distribución. Esto es f de x, la función de densidad. Pasa por el punto 0, 1. Bueno, vamos a suponer que está aquí. 0, 1. Es decir, que pasa por aquí. Sabemos, porque no está definida para valores negativos, sabemos que a la izquierda de 0 va a ser así. La probabilidad va a ser 0. Sabemos que es decreciente, sabemos que tiene una asíntota, ¿no? Y la voy a poner en rojo, ¿no? Asíntota igual
línea roja, ¿no? La asíntota es I igual 0, ¿no? Es esta. Aquí I vale 0. Tengo mi asíntota y sé que es decreciente. Y además no puede pasar a la izquierda del eje Y porque no está definida. Entonces la única forma, esto es 0, 0, la única forma de dibujarla es esta. Pasa por aquí y se va acercando el eje X, que es Y igual 0 sin tocarlo nunca. Y esa es la gráfica de la función de densidad. Bueno, ¿qué más hay que hacer? Parte de calcular la probabilidad, ¿no? Bueno, probabilidad nos piden para psi mayor que 1, menor que 3. Sabemos que esto es igual a probabilidad entre 1 y menor o igual que menos 3. Porque como es continua, el menor o menor igual son iguales. Eso ya lo expliqué en videos anteriores. Entonces esto es f de 3 menos f de 1. Igual 1 menos c a la menos 3. Aplicando la fórmula. Menos 1 menos e a la menos 1. Los 1 se van, 1 menos 1, 0, y me queda e a la menos 1 positiva menos e a la menos 3. Y esto da 0,3181. Luego se puede calcular de otra forma, la misma. O sea, probabilidad de que psi sea mayor que 1 y menor que 3. Se puede calcular, dado que es continua, como una integral de 1 a 3 de f de x. Yo prefiero esta forma, de 1 a 3, e a la menos x, diferencial de x, y esto da menos e a la menos x, evaluado de 1 a 3, y esto da menos e a la menos 3, menos por menos da más, e a la menos 1. Y lo puedo voltear para que sea más elegante y esté el positivo delante y me queda e a la menos 1 menos e a la menos 3. Que nuevamente metiéndolo en la calculadora da 0,3181. Luego, cambio de página. Por ser continua, porque es una función continua, una variable aleatoria continua. Por ser continua, o sea, por ser la variable aleatoria continua, la probabilidad de psi en el punto 4 es 0. Dijimos que en las continuas no hay probabilidades puntuales. ¿Okay? En las continuas no hay probabilidades puntuales. Hay en intervalos, no puntuales. Es decir, esto no lo hay. Lo que hay es mayor que, mayor igual, perdón, menor que, menor igual, mayor igual y mayor. Esto sí lo hay, esto no lo hay. En las continuas. Y aquí había un igual. Con lo cual esto no lo hay. Probabilidad 0. Y ese es el ejercicio 4, creo. Bueno, ahora lo miro. Ese es el ejercicio 3. Y bueno, lo voy a colgar.